¿Cuál sería la táctica que desarrolla el Partido Revolucionario Moderno alrededor de la senaduría, de la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional? Si alguien pudiera responderme esa pregunta, porque yo le he dado vuelta, en un momento especulé y dije, bueno, quieren sacar a Farideh para llevar a Guillermo, porque Guillermo se lo pueden lanzar atrás a Leonel Fernández. Y como las encuestas dicen que Leonel Fernández es el segundo en simpatía, bueno, podría ser una táctica lógica del PRM usar a Guillermo Moreno, que ha construido una imagen de ser una especie de azote de Leonel Fernández. No, y no solo eso, sino que le tiene un miedo como el diablo a la cruz a los temas de corrupción. Por ¿Quién? eso Leonel Fernández tiene mucho miedo. Y a las plantas eléctricas también. Y Guillermo no tiene miedo. Todo lo que, bueno, yo no sé si Guillermo, yo no, estoy hablando, una me pregunta. No, yo estoy hablando de Okay. Leonel Fernández. Guillermo le marchó al como, caso de Narcisazo, te recuerdo. Sí, claro que sí. Incluso como estrategia ahora, donde se dicen tantas cosas, tú ves a Leonel Fernández referirse poco a ese tipo de temas, y más bien el tema de los precios, pero sabemos todo por el lastre. Él y otros también, y los de ahora. O sea, no es un asunto que si ahora, que si Guillermo, que si el otro. Yo no creo que Guillermo tengan que rostrarle lo que sí a Leonel Fernández, porque lo primero es que no ha sido presidente, y este fue por 3 periodos, que terminó muy mal, por cierto, porque terminó Moreno, tan mal que incluso su compañero de partido fue su principal crítico, que fue Danilo Medina. ¿Recuerdas? Cuando hablaba del maletín de facturas, y cuando terminó, por supuesto, con manifestaciones bastante serias ahí en la Plaza de Independencia, y con un déficit bastante considerable, esa es la verdad. Probablemente Guillermo, que ha escrito y ha dicho y ha denunciado mucho sobre las travesuras, según él, demostrables según él, pero que no se ha permitido en términos del manejo público y de la corrupción. Entonces, nada más quería aportar eso para un poco, pero, Domingo, en la dirección Guillermo, que tú estás planteando, coincidir con que ciertamente era a quien le chubarían a Leonel, porque él le tiene mucho miedo a eso. Guillermo Moreno es un piche con brazo cansado ya, con el codo doblado. Ya lo que Guillermo Moreno vaya a decir de Leonel ya está refrito. Guillermo Moreno, la corrupción no prescribe. Guillermo Moreno no tiene temas sociales, de ninguna reivindicación social en este país que no sea la corrupción. Es monotemático. Cuando un político se constituye... Pero eso no quiere decir que no... Pero espérate. Entonces, ya, ¿qué es lo que no le ha dicho Guillermo Moreno a Leonel Fernández? Que le vaya a entorpecer. El problema no es un proceso. Oye, el problema no, si Guillermo Moreno fuera tan serio, debería agarrar y pronunciarse sobre la corrupción en el Intran. Para comenzar por algún lado. Si él fuera tan serio, él debería coger. Pero Hugo no es candidato a presidente. Esto es política, esto no es legalidad. Estamos hablando de un monje que bajó del Tíbet. No, lo que estamos hablando, permiso, lo que estamos hablando. Perdóname, lo que pasa es que tú estás hablando de Guillermo Moreno, que ahora mismo en términos políticos es nada, y quien deberíamos estar hablando es del candidato de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, que es el candidato a vencer desde la oposición. Claro. Y si analizamos el candidato, estamos hablando de una persona que en el 2015 iba en el carril del centro para optar por la candidatura del PLD, y porque un convicto, confeso y condenado narcotraficante dijo, sin prueba y sin papel, que le compró una planta eléctrica. Esa candidatura se desgració en 3 meses. No, pero no fue por eso. No, está bien, pregúntale a Peralta si no fue por eso. Porque Leonel, ¿tú dices de Leonel? No, de Quirino. No, de Francisco de Borja. No, porque lo de Quirino primero, quien lo deportó fue Leonel. Es lo primero. Está bien. Segundo, la persecución del narcotráfico internacional es una mentira. Bueno, yo dormí. Cuando Quirino dijo que le dio una planta... Cuando Quirino dijo que supuestamente le dio una planta eléctrica a Funglode, que yo no lo sé. Ese día en la noche yo dormí. Hubo gente que no durmió ese día. Pero
es que le vamos a creer al delincuente. A ese sí le vamos a creer. Estamos hablando de algo que pasó, son factualidades. Pero nos desviamos de pero es que claro, tú eres quien ha desviado la cosa, porque de lo que estamos hablando es, oye, lo que estamos hablando es de la posibilidad de Guillermo, ese muerto político, según tú, pudiera ser esa punta de lanza para atacar algo, que eso sí es cierto, óyeme, porque no es un asunto que de tanto referirlo se va a reivindicar el lastre corrupto de Leonel Fernández, óyeme, Graimer Méndez, aunque aquí, alrededor de Leonel Fernández hay situaciones que ni que lo absuelva una corte celestial. Y alrededor de Luis Abinader, ¿qué hay? También, santidad. También. Y alrededor de Hipólito, ¿qué hay? También. Estamos hablando de Leonel Fernández. Oye, no, yo estoy hablando de Leonel y de los otros. Mira, hay gente, hay angelitos alrededor de ese Leonel que tú defiendes. Que aunque lo absuelva una corte celestial, son ladrones y corruptos. Y eso no se puede defender. Los otros también. Aquí nadie pero pronúnciate con esa vehemencia de la corrupción alrededor de Luis Abinader. Y de la corrupción alrededor de Hipólito. Y de la corrupción alrededor de Danilo. Sería injusto de tu parte. Suerte que era de Farida que íbamos a hablar. Perdón, sería injusto de tu parte no reconocer que cuando tengo que hacerlo, porque tú lo que me quieres es hacer vínculo. Y ese es un recurso. De verdad, es que no me parece correcto. Es tan manío como lo que tú quieres vender, como los casos de corrupción de Leonel Fernández. Pero y de los otros también, pero era de Farida que iban hablando. Vamos para allá. Estamos hablando de Leonel. Caemos en el otro punto, entonces, seguimos. Es más, yo voy a hablar ahorita de corrupción de ahora, y lo he dicho siempre. Entonces, no, una cosa no quita la otra. Lo que te quiero decir finalmente con lo de Guillermo Moreno, ojalá que lo pongan para que coja otra derrota. Fíjate que yo siempre he dicho que tanto él como su esposa son gente correcta, pero cometieron un acto incorrecto totalmente. Él siendo candidato a la presidencia, su esposa era miembro de la Junta Central Electoral, del Pleno. ¿Y cómo es que un hombre aspira a la presidencia y su mujer, que es miembro del Pleno, del organismo que va a arbitrar eso, se queda en ese puesto? Ella debió renunciar ahí mismo. Él debió pedirle a ella, cariño, renuncia, porque no podemos estar en esta posición. Entonces, porque los pontífices bajados del Tíbet, a eso se le acepta todo. A eso se le acepta todo. Ojalá pongan a Guillermo Moreno para que Omar Fernández vaya más en coche. Mira, yo creo que ustedes están tratando evidencia de la dimensión que tiene la realidad de la corrupción, incluso proyectada en el alma de todo el pueblo. Ustedes me han oído aquí decir que el país se fundó basado en garantizar la supremacía del que manda, y que eso caracterizó a todos los gobiernos, hasta Trujillo, que fue el que le dio más significado, pues se apropió de todo. Que después de Trujillo nunca había habido poner la corrupción como un tema que pusiera a los políticos a definirse frente a ellos. Que el primer proyecto contra la corrupción es ese que hizo Abinader, ofreciendo el cambio que viene. Yo he dicho... El que viene. O sea que no hay cambio ahora. Ese fue su campaña con la que él llegó, el cambio que viene. Y él llegó haciendo una oferta como tan seria: refundar el Estado, rehacer la policía, modificar toda la podredumbre predominante. Y lo que he dicho, que cuando él llegó al poder, se encontró con una realidad donde él no pudo desencadenar las energías de lo que había propuesto, porque estaba frente a la crisis, que era la prioridad, y frente al impacto internacional, que fue la guerra de Ucrania y de Rusia. En ese marco, entonces llegamos, en una forma de retazo y de parcialidades, a manejar la esencia de esa promesa del cambio que viene y de rehacer el Estado, era enfrentar la podredumbre interna, porque no hay arreglo en este país hasta que no haya una política que impida la impunidad y que impida que a los jefes se le dé la licencia a hacer lo que le dé la gana. Fafa tiene razón. Perdón. Fafa tiene razón. No hay antecedentes. Cuando llegó Abinader, nada servía. Como el 911, no servía. Fafa tiene razón también. Cuando llegó Salud Pública, no servía. Como sirve ahora, exactamente. Pero tiene razón. Cuando Abinader llegó también, la asistencia vial tampoco servía como sirve ahora. En español, aquí no servía nada hasta que llegó Abinader. La pregunta es sencilla. Era inocultable que aquí predominaba la corrupción. Y ahora se acabó. A tal grado. ¿Y ese contrato de 1.300 millones qué? ¿Agua y coco? Aguántate. Eso es corrupción. La pregunta es sencilla. En este gobierno público, antes no. ¿Eso es corrupción? Con perdón. Esa es una muestra que es positiva frente a Abinader. Antes
Antes esto era la realidad, ahora te la descubren antes de que se hagan. Y hay una actitud, hay una posición diferente de Abinader frente a la corrupción que no puede compararse. Es un mamotreto, es un manejo de mamotreto. Es tu posición, que irracional, que fanática, que no razona. El último razona, pero diferente a ti. No razonas ni siquiera diferente a nadie. Es sin fundamento lo que tú estás haciendo. Tu visión política me pone a mí a la acera del frente, pero la gente lo ve diferente. Abinader todo lo que ha tocado lo ha dañado. Dañó el 911, dañó la salud, dañó la educación, dañó la economía. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí de Abinader? Es una locura de un radical intransigente que no piensa. Yo quiero decirte un detalle. Abinader inicia aquí una lucha contra la corrupción que nadie había iniciado. Y entre eso, a mí me llamó la atención ver ahora a Báez Figueroa. Abinader es el promotor de la impunidad que ahora mismo, el promotor de la impunidad. Porque todos esos casos de corrupción que andan por ahí, 27 cancelados y ninguno sometido, ninguno hay un solo preso. Eso llama impunidad. Esa es la misma corrupción o peor que la del PLD o que el Fuerza del Pueblo de quien sea. ¿En cuál gobierno se había enfrentado las tareas como lo ha hecho Abinader? En todos los gobiernos. Aguántate. Tú eres un corruptor. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. El PLD sometió medio comité político, sometió a la justicia. ¿Se lo olvidó a ustedes? ¿Se lo olvidó? ¿Se lo olvidó? Pero bájale un 2 para que te se lo olvidó. Se lo olvidó. El PLD sometió su comité político. Permítanme comprar. ¿Están locos? Dígame un solo haber sometido de la comisión política. Y hay muchos chanchullos por ahí para Permítanme. La última evidencia de la dimensión de la corrupción es ahora cuando yo veo a Báez Figueroa, 5 años de cumplir una condena que le suspendieron a la mitad de su ejecución. No hable de eso, que es peligroso. Con perdón. Y él sale ahora a decir que hubo una indiferencia en la justicia cuando redujo el caso a él y no le hicieron caso a sus informaciones de, la justicia no, de lo que había. De la justicia no, yo pongo en evidencia que la corrupción era tan grande y sigue siendo tan predominante que ahora él se ha referido a problemas concretos del pasado y yo no oigo la reacción. ¿Hay corrupción ahora, Fafa, entonces? La reacción no se ha acabado. Estamos iniciando la batalla con ella y ustedes lo que están preocupados. Por eso hablan del rescate del pasado, el rescate de la impunidad, el rescate de la corrupción, que es la esencia de lo que tú refieres. Rescatarlo de los 4 bloques que están dejando este país como llevan este país. Ahí es que lo están rescatando, de los 4 bloques que lo llevan. Como el metro que lo tienen desbaratado. Oye, lo que ustedes en vez de 4 rieles, en 4 bloques va a correr. Oye, así es que va a correr. En ningún gobierno hubo la atención que hay hoy al problema de que se introduzca una supervisión sobre el ejercicio de la distribución de los recursos. Por eso Intran aparece antes como un problema de interés. Y esa no es corrupción, es un problema de interés ahora. La pregunta es sencilla. No, ¿Quién te ha dicho a ti que no hay corrupción? Pero entendí mal. ¿Pero que quién te ha dicho? No, usted, pues, cuando dice yo lo que estoy diciendo es un problema de interés y no de corrupción. Digo, ¿pero es de interés o de corrupción? No, señor. Lo que estoy diciendo es que la primera vez. Óyeme, no hay ningún gobierno anterior que haya iniciado una lucha contra la corrupción. Ahora no hay impunidad. 28 gente cancelada y ni un sometido. Eso no hay ahora impunidad. Aguántate. Impunidad y corrupción igualito ahora. Aguanta, lo cancelan. Antes lo bendecían. Antes lo bendecían. No. Porque era un robo. Lo cancelan y lo mandan para su casa. Oye. Con un boleto preferencial VIP para ver el juego del Licey escogido. Mira. Así que lo mandan. Yo tengo confianza que la gente que nos escucha tiene capacidad para poder ver esta diferencia. Tú eres un defensor de la actualidad y yo estoy diciendo que la corrupción está en la naturaleza entera del Estado durante todo el tiempo, desde la fundación hasta ahora. Especialmente ahora. Y que especialmente ahora, por primera vez, no hay antecedente de un gobierno que haya dicho que su papel es enfrentar eso. Lo está haciendo débil. Una simulación que están haciendo. Con perdón, yo defiendo el compromiso de Abinader y le pido que como él quiere seguir, ratifique su continuidad basado en que va a impulsar al fondo el cambio para no dejar la vagabundería. Usted defiende la simulación, la impunidad. La simulación del gobierno. Un gobierno simulador.
Oye, que no somete a nadie, solamente a los contrarios. Y a los de ellos lo apoya la todo. La pregunta es, ¿en el pasado alguien hizo eso? Claro que sí. ¿Quién? Claro que sí. Oye. Docenas de casos. Docenas de casos. Oye, cítate pal de un pronto. No, cítate dos. Lo puedes citar. Solamente busquen lo de Odebrecht, señor. Se lo olvidó. Pero qué vergüenza. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. Domingo, lleva a ese hombre. Es que yo no estoy de acuerdo con la corrupción. Ni en el PLD, ni en el PRM, ni en nadie. Tú eres un padrino de la corrupción.